aire. Bueno, y así pasó José María De Niro con un tema realmente hermoso, Cinema Paradiso, de la película. Bueno, si estás escuchando, mi querido amigo, te mandamos un abrazo acá de ¡Qué quilombo! Y ahora sí se va a armar quilombo, ¿sí? Porque vamos a hablar de un tema, ¿sí? Que lo va a desarrollar acá nuestro queridísimo filósofo, no me diga filósofo, nuestro querido Osvaldito. Y vamos a, antes que nada, ¿sí? Vamos a ver, mira, así, simuladamente. Hola, ¿cómo les va? Estoy mirando la cámara. ¿Cómo andan, chicos? Vamos a pasar para que puedan comunicarse y opinar también, ¿no? Al 11 62 24 32 49. 11 62 24 32 49. Nos dejan un WhatsApp y ahí nosotros lo vamos a leer al aire. Pueden opinar, pueden mandar saludos, pueden decir lo que quieran, lo que digan, nosotros lo ponemos al aire. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy en Radio Cultura No Más, ¿sí? En el programa Qué Quilombo, nuestro queridísimo amigo Valdito, que lo tengo acá enfrente, vamos a hablar sobre la infamia y el poder en la época medieval, ¿sí? En el medioevo. Y en esa charla también haciendo un paralelismo en lo que sucede hoy, ¿no? En nuestros días, porque a veces pareciera como que en el medioevo sucedieron cosas que no suceden hoy. Y muchas cosas que sucedieron en el medioevo son trasladadas a nuestros días, porque los pensadores en su momento hablaron sobre esto, ¿sí? Y hay libros escritos de distintos filósofos, y creo que esto viene de la época de Roma. Lo vamos a preguntar a nuestro queridísimo, de la época de los romanos. Osvaldito, decime, la época romana. Sí, en la época romana, sí, se llamaba la degeneración del honor civil. Y bueno, cuando era condenado si era difamado, o era condenado si era real su infamia, porque en caso que fuera así se lo sacaba del censo, ¿no? Ya no podía votar. Ajá. Bueno, por eso los romanos ya este tema lo venían trabajando, porque infamia y poder tienen una gran relación, dado que con Maquiavelo también, este tema de la infamia, el engaño y la devaluación del contrincante político a partir de la infamia ayudaba a, por ejemplo, a abrir una puerta para la degradación luego civil de esa persona, sacarlo de la vida política a la vida civil. Igual la Edad Media, nosotros hay que tener en cuenta que la Edad Media, bueno, yo creo este tema, pero que la verdad que este tema lo eligió Aldo inteligentemente, para provocar algún tipo de debate interesante. Armé quilombo. ¿Este programa cómo se llama? ¡Qué quilombo! Claro, entonces nosotros más que hacer una explicación cátedra muy lejos de eso, es dar unas opiniones para que luego ustedes puedan opinar, puedan aportar y puedan mejorar, obvio, muy lejos más lo que yo digo. La Edad Media, bueno, todos sabemos que estaba estructurada por estamentos, ¿no? Estaba el rey, estaba el monarca, digamos, estaba los lacayos de la monarquía, y los plebeyos y los campesinos, digamos. La corte, inclusive durante Luis XVI en Francia, la corte jugó un gran papel en todo esto de la infamia, en función de ir arribando a espacios próximos al monarca, digamos. Una cercanía al monarca implicaba una cantidad de beneficios patrimoniales importantes. Y entonces la corte, hay muchas películas sobre este tema, la corte se transformaba en un cierto estado paralelo al monarca, que desarrolló todo tipo de tácticas y estrategias en función de poder arrimar un lugar en el poder. Bueno, de hecho en esa época las mujeres jugaban un gran papel, las mujeres de los nobles que se intentaban aproximar al rey. En este sentido, la mentira, la calumnia, el deshonor era un tema muy común. Antes a estos temas le daba una importancia trascendental, digamos, el deshonor, la infamia, era, como decíamos antes, que proviene de Roma, era mancillar el honor y
Sí. Si yo no te escucho, No. quiero que termines para hacer un Mancillar en honor y en relación al honor, su protagonismo en la vida civil, política, de la época en que hagamos referencia, ¿no? La Edad Media. Vos fíjate una cosa, ¿no? En esa época, o sea, en la Edad Media, vos fíjate que tenías un rey, por derecho natural y qué sé yo, por toda la historia esa, ¿no? Los reinados no se llevaban votando, sino por sangre. Ahora, el honor, ¿no? A la cual vos estás haciendo referencia, ese honor que tenían los militares, ¿no? Los tipos eran únicos. ¿Por qué? Porque jamás le iban a faltar respeto a sus investiduras, a sus tenientes, lugartenientes y demás. Entonces, entre el honor que tenían los militares, ¿no? Esto se me estaba ocurriendo cuando voy a los hablantes. Uh-huh. El honor que tenían los militares y el deshonor que tenía el rey, ¿sí? Pero para con los militares no tenía ese deshonor porque no era factible hacerlo, porque eras asesinado. ¿Sí? Así es, sí. Ahora, es contradictorio. Es totalmente contradictorio. Y cuando vos esto, si lo trasladamos al siglo XX, ¿cuántos deshonores y honores hubo en los distintos momentos, ¿sí? Dentro del siglo XX? Porque hubo honores para un lado y deshonores en otro momento. Claro. Y sin meterme en, digamos, partidariamente en ningún lado. Pero si nos ponemos a pensar, hubo tantos honores como deshonores. Sí, la Edad Media, Uh-huh. yo creo que los caballeros se decían caballeros porque eran aquellos que estaban en un sector social privilegiado que aportaban un caballo Uh-huh. para la defensa del castillo del rey, ¿no? Y eso se fueron transformando en toda una cultura de nobleza que se fue cimentando durante el tiempo y respondían a cánones y a conductas que eran muy seguidas, muy controladas por el sistema monarcal, digamos, en la época. Pero vos fíjate una cosa, que el soldado romano, ¿sí? Saliendo un poco de la Edad Media, nos vamos más a la Edad Antigua, lo más importante era el César. Era impoluto, incuestionable. Uh-huh. El César era el César. Era un dios. ¿No? Era una especie de dios. Julio César era un dios, la dinastía César. No era un dios, digamos, era un ser endiosado. Era un dios, ponerle que era un dios. Ahora, cuando llegamos a la edad, cuando salimos de la edad antigua y entramos en la edad media, empezamos a ver los vericuetos y los manejos políticos con un basamento tan importante como era la iglesia. ¿No? Estaba basado en lo que era el pensamiento de la iglesia. Como vos dijiste, los caballeros templarios, las cruzadas y demás, y qué sé yo. ¿Quién estaba en el medio de todo eso? Estaba la iglesia y el rey, ¿sí? Que tanto la iglesia como el rey fusionaban y funcionaban dependiendo de cómo estaba uno con cada uno. Por ejemplo, ¿quiénes son los primeros que fueron traicionados en una gran traición? Fueron los caballeros templarios. Que fueron, digamos, traicionados por el mismo Papa que estaba en ese momento, no me acuerdo cómo se llama. Digo, aparece un tipo, o sea, yo te estoy mezclando las cosas, ¿no? Yo sé que vos se vas a un orden. No, está bien, porque a mí me ayuda a pensar más. Pero de golpe aparece un tipo como Maquiavelo, ¿sí? Que empieza a hacer, digamos... Los albores de la moderna. Claro, entonces, pero empieza a tener un papel protagónico dentro del reinado, ¿no? Porque el tipo le decía al rey qué es lo que tenía que hacer y de qué manera tenía que hacerlo. Le sugería. Era una sugerencia. El príncipe no daba mucha bola entonces. Sí, pero después le empezaron a dar bola. En Italia. En Italia dividida. Le empezaron a dar bola y no voy a llegar al cliché ese, no importa el medio, sino cómo llegar al punto, el fin y qué sé yo, bueno, que es el cliché que siempre hablan de Maquiavelo. Pero Maquiavelo fue mucho más que eso.
Yo siempre dije que Maquiavelo, ¿no? Que todo lo que van a estar nosotros y los historiadores y demás, incluso vos se van a recontracotear. Para mí Maquiavelo era un turista que un día llegó, se encontró, supo leer, ¿sí? Qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba. Y nosotros echamos los chamuza al rey, ¿sí? Dijo, escúchame, rey. Y arranca, se chamullaba el rey, le decía, escúchame, vos tenés que llegar a tal fin, para llegar a tal fin hay que hacer tal cosa. Entonces las minas, el tipo se levantaba las minas, se las traía, a las mujeres, a las minas, mujeres. A las damas. A las plebeyas, ¿sí? Y a las no plebeyas. Sí, a las no plebeyas. Les mentía. Claro. Hay algo sobre, mentira. Sí, hay algo sobre eso, mirá. Primero quiero decir algo hacia lo que es. Sí. Ya te lo dejo todo tuyo. No. Pero me perdí ahora. No, pero está perfecto lo que decís. Una línea. El honor en la época griega y romana era central. Sí. En la Edad Media hubo también muchas cuestiones de honor. Hay un tema que yo quiero citar y quizás no tenga que ver. Hay que entender cómo cambia el concepto de honor o moral, si quieres, en el transcurso de la historia, en función de cómo la Edad Media aportó a oscurecer algunos conceptos. Los griegos, esto que digo es del perogrullo, todo el mundo lo sabe, los griegos se enamoraban de los hombres, el amor era entre hombres. Con las mujeres tenían el proceso de reproducción, aunque las mujeres jugaron en la época griega un papel central. No es como hoy o con la Edad Media. Ahora, eso era parte del honor. ¿Y por qué eran los soldados de infantería, que son la infantería son aquellos que pelean a pie, con lanzas y con flechas, con lanzas, salían de a dos en función de las parejas, porque no había mayor argumento o mayor voluntad de defender a sus soldados amando al que tiene al lado, a su pareja. Eso es un concepto. Cuando venimos a la Edad Media, todo esto, aunque existió mucho esto de la Edad Media, el tema entre los mismos sexos, relaciones, surgió la Iglesia. Pero sobre Maquiavelo hay algo importante también. Maquiavelo era un especialista en logística militar. No, pero era un especialista en eso. Y participó en algunas batallas, pero estaba preocupado por la unidad de Italia, que está dividida en 4 territorios. Él era florentino, veneciano, no recuerdo bien, perdonen mi ignorancia. Perdóname, ¿te puedo cortar un segundo? Acá me mandan un mensaje, Marco Víctor dice, Maquiavelo era argentino, no tengas duda. Era un gran garquete y me pone. Bueno. Pero sobre ese tema, para aclarar, los príncipes controlaban determinados territorios en la Italia dividida. Italia y Alemania fueron los 2 territorios que los últimos en transformarse en nación, en los albores del siglo XIX. O a fines del siglo XIX. Ahora, él planteaba que el monarca debía consolidar su poder para poder unificar al territorio, conducir a la población y unificar Italia. Eso es el poder central de él. Entonces él creía que, como decías vos, está sujeto a fines. El objetivo es lo que vale, no la forma. Entonces el príncipe le enseñaba algunas triquiñuelas políticas para mantenerse en el poder. Ahora, cuando surgió la Iglesia, todos los conceptos de honor se volvieron a trastocar y pasaron a ser honorable aquel que tenía una vida dedicada a la penitencia, al estudio de la Biblia, a prepararse para acceder a Dios. Y esto era lo más honorífico. Los templarios eran hombres que realmente eran hombres muy preparados militarmente, los más destacados de la nobleza de esa época, de Roma y varios países que participaron en ellos, España sobre todo. Francia. Y era en función de conquistar las tierras que los árabes tenían controlada en Medio Oriente, donde hoy está Jerusalén, que es la Tierra Santa, donde había nacido Jesús. Hoy siguen los conflictos ahí, imagínate. Los honores, de hecho, eran de otra característica. Y sí, ahí era un sector
de la sociedad de entonces, muy arraigada. Honores, no podían tener mujeres, por ejemplo, y no eran sacerdotes. Tenían que practicar el culto cristiano, El celibato, digamos. el celibato, y además practicar el culto, la misa con mucha regularidad, y eran soldados que entregaban la vida por un objetivo que era recuperar la Tierra Santa y el Santo Grial, como en alguna vida se fantaseó. Sí. Trasladado hoy, digamos, pasando así rápidamente, hoy, digamos, no sé qué tiene que ver con todo esto, quizás por eso Maquiavelo abrió la Edad Moderna, donde a partir de Maquiavelo se empezó a armar concepciones sobre el contrato social, cómo construir un Estado, ¿no? Y a partir de ahí, el honor ya era parte de la instrumentación de las leyes, del cumplimiento de las normas y cierta conducta moral y ética en función de conservar el Estado. Sobre eso vamos a hablar porque hay muchas teorías sobre el Estado. Hoy ya el honor, no sé por dónde pasa. Por ejemplo, quizás la infamia es el ejercicio de los deshonestos contra quizás los honestos que ven afectado su honor y se sienten profundamente heridos hoy. Pero ya a nadie le importa afectar el honor de otro, y hoy parece que la forma de hacer política o de tener de crecimiento social y económico es evaluando, en lugar de sumar capacidad o creatividad, es destruir al otro en función de abrirse camino sin cuesta. Hay un tema, y termino con esto, va a ser muy largo. La metafísica, que es el estudio del ser y la existencia de Dios, sobre todo el ser y el ente, no es la metafísica solamente Dios, en la confusión esto. ¿A qué se refiere? Es estudiar en función de los fines, o sea, estudiar al hombre y el desarrollo en función de los objetivos finales del hombre. Eso es metafísica. Hoy, digamos, y eso era, los objetivos finales y al llegar a una forma de vida de alta honorabilidad, no en el sentido social, sino en el sentido espiritual. Bueno, hoy todo eso habría que evaluarlo con mucha seriedad, por dónde pasa. Bueno, no, sí, seguro que no puedes decir, como sacándose una remera, decir cualquier cosa, claro, ¿no? Aunque a veces... Eso habría que decirlo también, pero para no herir susceptibilidades cuando estamos pasando. Yo creo que estamos en un momento de transición en el mundo donde se está pasando de un estado viejo a un estado ni siquiera moderno, sino a otro siglo, a otro milenio, a otra década. Estamos pasando todo, estamos pasando todo juntos. Muy rápido. ¿No? Todo muy rápido. Más rápido que el tiempo establece. Exactamente. Sí, pasa que el tiempo es un... Es relativo, por eso. El tiempo del reloj establece. Exactamente. Porque el tiempo lo inventó el hombre para poder medirse y para poder organizarse. Pero, más allá de eso, como decís vos, ese tiempo a veces es corto, pero el asunto es que el avance tecnológico es tan rápido, y tan exigente que, por ejemplo, hubo un avance tecnológico, lo doy como ejemplo para saltar otra cosa, ¿no? Esto viene pero tiene que ver, lo que está diciendo tiene que ver. Entonces, el avance tecnológico que nosotros tuvimos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, parte del siglo XXI, dentro del siglo XX hubo un avance tecnológico que nosotros no lo hemos utilizado, que lo estamos utilizando recién en el siglo XXI. ¿Sí? Como ser el sistema de comunicación. Cuando aparece Internet, el mundo se achica. ¿Sí? Se achica ¿por qué? Porque sabemos que en el momento que apareció Internet empezamos a saber qué es lo que pasaba en el mundo. ¿Sí? Más allá del periodismo y demás, empezamos a ver nosotros mismos a través de una computadora, un ordenador. Y hoy había sistemas que ya venían, hago un pequeño paréntesis también, todo lo que nosotros hoy conocemos son inventos y elementos militares que quedaron en desuso porque no les servía absolutamente para nada, porque debe haber otra cosa que lo suplantó. Por ejemplo, el sistema de Internet, el sistema
Deep Web, ¿sí? Pues tenemos la Deep Web también, que es la web La web oscura, la subterránea. Tenemos otros sistemas de comunicación que no sabemos cuáles son, pero sabemos que existen, que utilizan los servicios de inteligencia, que utilizan las grandes agencias y qué sé yo. Pero, por ejemplo, el Zoom, el Meet y demás, existían y vino una pandemia para decir hay que usarlo. ¿Está bien? Somos elementos del rigor. Porque empezamos a utilizar la tecnología en el momento que en el momento donde nos sentimos que estamos parados, agobiados y no sabemos qué hacer. Entonces, la tecnología nos viene a decir y a suplantar, ¿sí?, el pensamiento. Ojo. Es como más o menos Dios. Uh-huh. Dios lo creamos nosotros y después nos vino a decir que teníamos que hacer. O salimos corriendo obedeciendo. Perdón, no. Con todo respeto a todos los cristianos y no cristianos de todas las religiones. Porque cuando hablamos de Dios hablamos de todas las religiones, ¿no? Sí, obvio. Entonces, digo, ojo con eso. Volvamos al tema, ¿sí? Pero retomemos eso que acá vuelvo a repetir, ¿por qué elegí la época medieval? Porque la época medieval, ¿sí?, fue la época de los grandes inventos que no sabemos, ¿sí?, que estamos empezando a entenderlos ahora. Vos fijate que estoy hablando de la época del medioevo. Dice, ¿pero qué inventaron los medievos? Todo. Inventaron todo. Los sistemas de riego, los sistemas de todo. Cuando vos ves dónde están los basamentos de cada cosa, está en la época medieval. Fue el cimiento para luego la edad moderna pudiera explotar como explotó con el propio capitalismo. Uno de los que supo utilizarlo para una cosa totalmente nefasta, ¿sí?, fueron los nazis. Los nazis, en su cuestión nefasta de asesinatos y demás, son los que tuvieron los grandes avances tecnológicos. A ver, cuando se termina la guerra del 45, ¿qué hicieron los yanquis y los rusos? Este es mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tipos tenían un avance en el marote de tecnología, de biotecnología, eugenesia y todo eso que hoy conocemos, ¿sí? Mengele practicaba la eugenesia, ¿sí?, que muchos decían, bueno, qué bueno que está, porque la eugenesia servía para mejorar la especie, la especie que quieras mejorar. Ellos querían mejorar la especie humana, pero, por ejemplo, hubo personas que querían mejorar la especie de, por ejemplo, las vacas, el ganado, a través de la eugenesia. Entonces, vos fijate, como dijo un gran amigo mío que hoy no está, en paz descanse, dijo en su momento, mira, negro, un día charlando de esto, se llama Alejandro González Lavolpe, charlando de esto en el año 98. La palabra negro y el color negro es tan agradable como la palabra blanco y el color blanco. Por eso, a mí me decían negro. Por eso decís negro. A mí me dicen negro. Y yo no gente de color. Yo soy negro. No gente de color, porque de color somos todos, blanco, negro. Yo soy negro. A mí me dicen negro, me dicen negro. Entonces, bueno, me dicen negro. Un átomo, ¿sí?, una partícula de un átomo, cuando la agarraron la partieron, ¿sí? Me dice, yo no conozco mucho de esto, pero para que se entienda el concepto, ¿sí?, la partieron y uno la utilizaron, ¿sí?, para hacer tomografías computadas y otros lo utilizaron para hacer bombas atómicas. Pero el basamento es a partir del mismo basamento, ¿sí?, podés utilizarlo para el bien o para el mal. Sí, obvio. Entonces la eugenesia, ¿sí?, que hoy se puede utilizar, se puede hacer el clon y demás, o decir, escúcheme, quiero que mi hijo, por ejemplo, yo tengo un problema X, tengo una enfermedad X, ¿sí?, entonces con una manipulación genética te sacan la enfermedad, con eugenesia. Y quiero que sea alto, quiero que sea rubio, o sea, un bebé a la carta. Vamos a corrernos de todo eso. Eso lo podemos hablar el martes que viene. Sí.
Que ahí tenés que empezar a hablar sobre bioética. Sí. ¿No? O sea, pero bueno. No me salía para la bioética, eso te iba a decir. Volviendo al Es un tema tema. muy complicado. Volviendo a ese tema. ¿De dónde nace todo esto? Nace de la época medieval. Hoy filmamos, cuando se decía, por eso estoy mirando ahí, nace de la época medieval, cuando se decía, que lo dijeron muchos pensadores, ¿sí?, que el hombre tiene su propio avance, ¿sí?, en pensamiento y corporal. Porque la misma ciencia, o sea, la misma naturaleza te lleva a los cambios y a producir los cambios. Uh-huh. Bueno, yo retomaría con lo que vos, atando lo que vos dijiste, el tema de origen de esta charla, de este encuentro, de este programa. Luego seguramente vamos a querer un corte. El honor, Sí. Es una palabra que ya no se usa más, pero si uno escarba un poco, como ayer, la otra vez hablamos del caos, que nadie habla de caos porque caos tiene hay un concepto de caos equivocado. Y del honor, que se le escucha algo del caos. está bien. Después no. Entonces lo del honor, la red, hoy, o el Twitter sobre todo, es un instrumento de mancillar honores. O digamos, nosotros lo que tenemos no es el capital ni la propiedad, tenemos lo que somos. Y lo que somos está constituido por conductas, por comportamientos. Ese es el honor que nosotros tratamos de cuidar. Y muchas veces, no es que lo cuidamos, ya no lo cuidamos, porque está el barajuste que hay, y están las municiones que nos vienen de todos lados, a veces hasta de propios amigos, en ese intento permanente de bajar la condición de un hombre para poder sentirse mejor, como decíamos el otro día también, sobre el tema del autoritarismo. El honor está implícito en todo y tiene que ver con el hombre moderno, con el comportamiento que asume hacia sí, hacia los demás y hacia una vida social íntegra, digamos. Y no tiene que ver con la cantidad de capital o materiales que enumeras, sino el cumplimiento, mantener la palabra, tener una actitud de solidaria, de empatía, digamos. ¿Alguien ve esto en la política hoy? ¿Dónde está, digamos? Cualquier palabra que los políticos de cualquier lugar sacan a luz es la agresión y el desmérito del otro para sumar méritos. Y en realidad el que critica al otro difamándolos se está arruinando a sí mismo porque va mellando su propia imagen, sea de donde sea, de cualquier fuerza política, no me importa, no tengo ese sentido de concepto. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que cada vez que mentimos, cada vez que agredimos, cada vez que tenemos una actitud autoritaria, totalitaria, marginal, discriminatoria, de la que vos quieras, desapegada a la solidaridad, estamos nosotros mancillando nuestra propia honor, para llamar una forma, es muy duro porque es propio de la Edad Media, nuestra propia personalidad, nuestra propia constitución, nuestra propia cimiento. Ese es el único que tenemos. Exactamente. Por eso se va corroendo la imagen. Así es. Por eso se va corroendo el hasta ser que humano, nadie más lo respeta. hasta que nadie más. Perdés el respeto. Y perder el respeto, ¿sí?, es perder tu propio honor. Así es. Bueno, 11 62 24 32 49, 11 62 24 32 49. Queremos tu opinión sobre todo lo que venimos charlando sobre el Por infamia, supuesto, para eso todo. estamos acá. Para eso estamos aquí, ya tenemos un montón de opiniones, tenemos un montón ¿cómo se llama?, de WhatsApp, así que esperamos tu WhatsApp. Y genial, dice, saludos a ambos, Mirta Watigiut, qué grande. Saludos, Mirta. Grande, Mirta, me salió. Ahí está. Saludos a ambos. Hoy hay un acto para escucharlo con más atención. Y ahí dice, es que no todos elegimos a la tecnología, o sea, que significa que nos está escuchando, Mirta. Así es. Dice, la vida presencial no la canjeo por una pantalla. Sí, tal cual. Vamos a ver un poquito de WhatsApp y después vamos por un temita. ¿Qué le parece, Johnny? Perfecto, me Muy encanta. grande, Johnny. Después esperamos tus preguntas, Johnny, Oh,
Está distraído, me distraído. Está distraído. Bueno, No, yo estoy escuchando. Está escuchando. Bueno, dice Carlos Méndez, dice genial, pone, ¿no? Yamilet dice muy bueno. Nancy dice gracias por tenerlos ahí. Bueno, yo no me agradecería tanto. Gracias a ellos. Gracias a ustedes por estar ahí, ¿no? Dice Ofelia de España. A ver, Ofelia de España que nos dice: hola, me gusta el tema de hoy, estaré atenta, un saludo y cariños para ti. Dice, hola, porque eso es lo que puso antes. Ahora, hola, excelente el programa de hoy, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, gracias Ofelia. Gracias Ofelia. Ofelia es una chica que, Dios mío, daría gusto tenerla acá, pero está en España. Pero algún día la vamos a sacar al aire porque es un fenómeno. Para mí es mi filósofa. Es una divina. Pensé que era yo. No, vos sos mi filósofa, boludo. Bueno, Mónica Esperanza dice, muy bien, sigan así. Carlos Salazar, espectacular, a tu disposición plenamente, charlemos cuando quieras, vamos, perfecto. Para que al no tener el mouse. Dice, Marti Trainini, gracias amigo, éxito con eso, me parece muy bueno, muy lindo el programa y el tema es espectacular. Bueno, gracias Marti. Alfonso de Italia, que ya se debe estar apolillando, porque allá son 5 horas más. Claro. No, son las 10 de la noche todavía. Te podés tomar un vinito todavía, Alfonso. Me ponen los músculos, no sé si nos viene a fajar de Italia. No hables más porque voy para allá. Claro, cállense la boca por los fajos, dice. Después lo tenemos a Claudia Cárpena, una divina, dice, compañero espectacular. Les mando un beso y gracias por todo, compañero. Bueno, gracias, Claudita divina, la verdad es una divina. Anita nos manda un sticker que un colibrí. ¿Sí? Viste que los colibrí vuelan rápido. Sí. Yo no sé si es para que nos subamos y nos rajemos. Bueno, gracias Anita, gracias por el colibrí. Carlos Pereira, el negro. Porque es el negro, porque es como yo, es el negro. Excelente me pone. Bueno, Héctor también me pone bárbaro. Tía Susi me manda un beso espectacular. Maricel, que está en una radio en Santa Fe, ¿cómo se llama? En la ciudad más importante. Rosario. Dice, ya lo publiqué, amigo, y el programa es excelente. Verónica Tarelli, le encanta el programa también, me encanta el tema. Bien. Martín Fuentes. Vamos con todo. Aldo querido, me encanta. Te mando saludos y le pido el número de un compañero. Después te lo daré el número. Mi cuñada me hace así, el dedo para arriba, bárbaro, sigan así. María Teresa Mateo. María Teresa Mateo, ¿de dónde es? No. De Colombia. Dice, gracias por los mensajes, gracias por todo, son unos fenómenos. Bueno, Irma Lugo manda aplausos, buenos días, me mandó tantos dibujos que bueno, viste los cositos, ¿cómo se llaman estos cositos? Los stickers, ¿no? Los moticones. Bueno, mandó un montón. Juan Carlos Arevalo dice, muy buen programa, los estoy escuchando y los voy a seguir escuchando. Bueno, después seguimos, vamos a seguir Despedita despedita. ¿De qué? Porque lo voy a pagar. Dice, me tengo que despedir porque lo va a pagar, porque es un re canuto. Ya sabemos quién es el canuto acá. Mirá vos, ¿quién nos manda saludos? Escuchá, Johnny, ¿quién nos manda saludos? Benito. No, seguramente lo deben estar mandando. Te mando un saludo que ahora es mi amigo de vuelta. Ahora es mi amigo también. ¿También es tu amigo? Listo, muy bien. José María seguramente lo está escuchando y nos va a mandar algún saludo. José María, mandanos un saludo, che. Bueno, ¿sabes quién nos manda saludos? Martín Rodríguez Flores. ¿Sabes quién es Martín Rodríguez Flores? El dueño de Radio del Mundo.
Ah, mira que... Nos está escuchando el programa, ¿te das cuenta? El dueño de Radio del Mundo está escuchando el programa. ¡Qué quilombo! ¿Por qué? Porque Después armamos quilombo. después le paso mi currículum. Dale. Porque armamos quilombo en todos lados. ¡Qué quilombo estamos! Bueno, escúchame, Chicho. Estoy re feliz. Rock and roll, rock and roll. Mándale. Para que le mando, para un poquito. Rock and roll, vela. Pará, que yo no soy. Qué quilombo rock and Qué roll. quilombo el rock and roll. Qué rock and roll que tengo acá, porque no sé dónde está. Hay apuro, tenemos como 10 minutos. Pero tenemos, no, pero bueno, tenemos que hacer el corte. Bueno, Mirta dice. ¿Qué querés escuchar? Ahora te digo que vamos a escuchar otro temita de José María. La infamia y la calumnia merece una condena efectiva, dice. Así es. Bien. Muy bien, Mirta. Ofelia, vuelve a decir, dice, la bioética tiene que estar aunque tengo mis dudas, dice, ¿no? La bioética tiene que estar aunque tengo mis dudas. Obviamente, si no tenemos dudas no podemos vivir, porque la duda es que nos hace pensar y realmente reflexionar en lo que sucede. O sea, la vía genética es una cosa, la vía ética es el estudio de lo ético de esa disciplina. Exactamente, de esa disciplina. Besos, muchas gracias, hermoso, por tus palabras tan lindas. No, si vos sos una hermosura, Ofelia. A ver, Víctor, a ver qué pasa con Víctor. No me dejan cortar, che. A ver, Víctor, me hace reír. Dice, Maquiavelo dijo, divide y reinarás. La política hace eso en Argentina y el mundo. Por eso debe ser aprieta el botón rojo. Por eso todos los días me chupo una cerveza, dice. Qué personaje este. Después vamos a escuchar cuando hicimos el martes pasado, ¿sí? A ver si es este. Me pasa que me manda tantos audios, ¿viste? A ver, déjame. Claro. Cuidado lo que sale de ahí. Exactamente. Pará que vamos a escuchar cuando hablábamos de caos, ¿viste? El martes. Sí. Escuchá. No, acá. El único director de caos que habla soy yo, soy Frido. Ustedes son unos ñatos, unos opecos, que no saben nada, más inútil. Y el caos está dirigido desde mí. O sea, desde yo. Si Frido habla, soy el director del caos. Organización, ¿cómo era? Caos. Es un personaje. ¿Cómo era la sigla? Es un personaje. Un personaje, sí. Un personaje. Aparte, Víctor, primero que es un gran actor, pero es un personaje. ¿Viste? Le sale muy parecida a la voz así. Sí, perfecto. De Niro. Acá apareció De Niro. Para que apareció De Niro. A ver qué dice nuestro queridísimo amigo. Dice, chicos, a ver. Dice, chicos, acabo de regresar de la cena, les mando un abrazo desde Roma, sigan así. Gracias, José María. Gracias, José María. Bueno, ahora sí, vamos a... Parece que es más fácil ponerlo y sacarlo. Y vamos a poner un temita de acá de José María, ya que nos manda saludos. Vamos a... Espera un segundo, de volumen 2. Vamos a poner... ¿Cuál había puesto anterior? Cinema Paradiso. Vamos a poner Summertime. Summertime. A ver, ¿está saliendo? Ponle play. Ahí está, vamos a ponerle play. Vamos a ver si salimos con Summertime de José María De Niro, de una voz espectacular. Listo.